La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Rebeldía mortal. Uno de los problemas más grandes que enfrenta la juventud en este tiempo es el espíritu de rebeldía que reina en esta sociedad. Satanás, el enemigo de nuestras almas, es aquel que nos crea trampas que nos llevan a la rebeldía mortal y cómo Dios nos puede ayudar a librarnos de ella. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestro estudio del segundo libro de Samuel y ya vamos culminando con la vida del rey David, y hoy vamos a ver a uno de sus hijos, Absalón, como un personaje marcado por la rebeldía. Saben, vivimos un tiempo, una sociedad donde hay un espíritu transgresor profundamente marcado. En primer lugar, existe toda una manera de pensar en la cual hay que transgredir todas las leyes y los principios que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Parece que quien es un transgresor es premiado en medio de la sociedad, tiene prensa y de alguna manera todo el mundo lo aplaude. En realidad, lo cierto de esto es que vivimos en una sociedad que, como enseña la palabra, todo este sistema está bajo el maligno, bajo Satanás, y el mismo espíritu de Satanás es un espíritu de rebeldía. El profeta Isaías nos enseña en el capítulo 14, versículo 14, que allí se gestó en el corazón de Lucifer, antes de convertirse en Satanás, caer y ser echado de la presencia de Dios, todo un proceso en su corazón donde él mostró la rebeldía que tenía. En Isaías capítulo 14, versículo 14, dice que él buscó ser independiente de Dios cuando dijo: seré semejante al Altísimo. En este tiempo, en este siglo XXI, la estrategia de Satanás es la misma: inyectar en cada uno de nuestros corazones este virus de rebeldía con el cual nos enfrentamos a Dios, a su palabra, a la autoridad, y no nos damos cuenta que lo que él busca es meternos en trampas que va a terminar con nuestra vida. Quizá tú me estás escuchando y sos parte de una familia cristiana a la cual te has rebelado. O sos parte de una iglesia en la cual te has rebelado contra las autoridades. O fuiste de niño alguien que conoció al Señor como Salvador, pero ahora vivís una vida totalmente rebelada a los principios de la palabra de Dios. Yo quiero decirte que el final de ese camino es la muerte de tus sueños, la muerte de todo el proyecto que Dios tiene para tu vida, la muerte de todas las ilusiones de una vida y una familia en la cual podemos honrar a Dios. Vamos a ver, a través de la experiencia de Absalón, el hijo de David, 3 trampas de una rebeldía mortal que Satanás tiene para muchos de nosotros, y cómo Cristo nos puede librar por su obra en la cruz de cada una de estas trampas. Vamos a leer 2 Samuel capítulo 15, dice la Biblia así, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y ponía a un lado del camino junto a la puerta de la ciudad, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: de tal lugar. Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes aquí quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo os haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Capítulo 18, versículo 9, dice el relato: y encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas
de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Vamos al versículo 15 de este capítulo 18. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y dice el versículo 33, el último del capítulo 18 de 2 Samuel, cuando informaron a David que Absalón había muerto, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriere yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hemos leído algunos versículos de estos 3 capítulos donde uno ve la rebeldía mortal en el corazón de Absalón. Hemos visto a aquel muchacho que en los capítulos anteriores es puesto en medio de un largo camino de rebeldía mortal. Desde el mismo momento donde en el corazón de su familia empieza a aborrecer a su medio hermano Amón, que abusa de su hermana Tamar, al cual termina luego en medio de la venganza matándole, huyendo de la presencia de su padre, quien no puede tomar ninguna medida por falta de autoridad, porque él mismo había matado a Urías el Eteo. Allí el corazón de Absalón ya empieza a mostrarle esa semilla oscura de rebeldía que lo llevaría a este último versículo que hemos mostrado, cuando ya él se proclama rey en Hebrón y se rebela contra David, y en medio de la batalla sus cabellos quedan enredados en una encina y lo matan los escuderos y avisan a su padre, y su padre tiene que llorar la tercer muerte de su familia. Primero el bebé, recuerdan aquel que tuvo con Betsabé, que estuvo orando y clamando por él y murió. Luego la vida de Amón, su hijo, que es matado por el propio Absalón. Y finalmente ahora Absalón, que es quien termina muriendo en medio de la batalla y termina sufriendo todo esto. Ahora, saben, uno mira aquí en este capítulo 15 de 2 Samuel y descubre 3 trampas de la rebeldía mortal de las cuales debemos huir. Y yo quiero invitarte que mientras los vamos desarrollando desde este personaje Absalón, que es el símbolo de la rebeldía, que puedas mirar en tu propia vida. Porque quiero decirte, el Señor es alguien que puede sacarte de estas trampas de Satanás. Porque Dios no quiere que el final de tu vida sea la muerte de todos tus sueños, pero necesitas en este tiempo girar en un cambio completo tu vida para sentirte libre de estas trampas de rebeldía. ¿Cuáles son estas 3 trampas que descubrimos en la vida de Absalón? En primer lugar, la trampa del sendero de la rebeldía. Esto está en el versículo 2. Absalón se ponía a un lado del camino. En segundo lugar, la trampa de un sistema humanista. Y Absalón reinó en Hebrón, versículo 10. Y en tercer lugar, la trampa del sepulcro de las miserias. Versículo 6. Robaba Absalón el corazón de Israel. Un sendero de rebeldía, un sistema humanista, un sepulcro de miserias. 3 trampas que habitualmente Satanás trata de quitarle y robarle todos los sueños a los jóvenes en este tiempo que nos toca vivir. Saben, llevo más de 30 años, más de 3 décadas, trabajando con la juventud, campamentos, conferencias, consejería cristiana. Y he visto cómo la semilla de rebeldía que Satanás sembró en Adán y Eva para ser independientes de Dios y que los sacó fuera del programa de Dios. La semilla de rebeldía que sembró en aquellos ángeles caídos, según Apocalipsis 12:4, cuando dice que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas con la cola del dragón escarlata, figura de Satanás, sacándolos del programa de Dios. Veo cómo a través de este tiempo el mismo Satanás con trampas trata de sacar a los jóvenes de los sueños y los proyectos divinos. He visto una y otra vez jóvenes que, rebelándose a Dios, vuelven muchos años después a la iglesia con las vidas marcadas, con las cicatrices de haber seguido el camino de la rebeldía. Si esta es tu experiencia en este tiempo, quiero que te abras a las oportunidades de Dios. La primera trampa, el sendero de la rebeldía, versículo 2, Absalón se ponía a un lado del camino. Hemos visto en estos primeros 6 versículos del capítulo 15 de 2 Samuel
cómo Absalón se ponía a un lado del camino y cómo cada uno de los que venían a la puerta de la ciudad, él trataba de ganarles el corazón, y a lo largo de los años fue construyendo un sendero de rebeldía para levantar al pueblo para que le pueda seguir y pueda enfrentar a su padre, quien era el ungido de Jehová. ¿Saben por qué? Porque la rebeldía no es algo que se construye de un día para el otro. No es que de un día para el otro nos rebelamos a un Dios al cual amamos. No es que de un día para el otro dejamos el sendero de servicio para tomar el sendero de la rebeldía. No es que de un día para el otro abandonamos todas las verdades de la palabra de Dios. Es un proceso como el que hacía Absalón junto al camino, en el sendero donde la gente pasaba. Es un proceso lento donde primero dejamos el tiempo de comunión con el Señor, donde dejamos el tiempo de lectura de la palabra, donde dejamos el tiempo. Recuerdo un joven que servía al Señor en su adolescencia en medio de una hora feliz. Las horas felices aquí en mi país son lugares donde los jóvenes van a evangelizar a los niños y le predican el evangelio y le preparan algo para comer y le llevan las buenas nuevas de salvación, y él iba feliz con sus compañeros a servir al Señor, pero poco a poco fue cortando su comunión con Dios y abandonó el lugar de servicio. Más tarde fue poco a poco reemplazando sus amigos cristianos por amigos no cristianos. Poco a poco pasaba tiempo con ellos y empezó a pegarse en su vida el vicio del alcohol, del cigarrillo, más tarde de las drogas. Poco a poco abandonó el congregarse en la iglesia para pasar tiempo con quienes no amaban al Señor. Más tarde su corazón se enfrió. Finalmente, metido hasta el fondo, en medio del mundo, con un corazón cristiano, pero con una vida incrédula, terminó con un momento terrible de su vida, hasta que se encontró con el Señor. La historia repetida de cientos y miles de jóvenes que toman el sendero de la rebeldía, como el que tomó Saúl. Te tengo que preguntar en este tiempo si estás transitando el sendero de la rebeldía. ¿Sabés que Tito dice en el capítulo 1, versículo 10, que el espíritu de aquel tiempo, de los que vivían en el lugar donde él estaba pastoreando, dice que el espíritu de las personas eran contumaces, insubordinados, es decir, personas rebeladas a la autoridad de Dios? ¿Sabes? Vivimos en un tiempo donde la sociedad que tenemos se rebela contra todos los principios de la palabra de Dios. Cada vez que hay un matrimonio homosexual, gay, todo el mundo aplaude, y si alguien se planta diciendo que eso es en contra de la voluntad de Dios, es acusado por discriminación. Me acuerdo en un campamento, un joven que ya había vuelto al Señor, ya se había casado, y él me decía: ¿sabes? Yo me iba a los campamentos cristianos a rebelarme contra los líderes, busqué un matrimonio, me frustré, y finalmente me di cuenta que el sendero de la rebeldía era un sendero que me arruinaba completamente. ¿Sabes? La Biblia relata a Saulo de Tarso, aquel que había sido instruido en todo lo que tenía que ver con la ley de los fariseos, pero que se había enfrentado y rebelado contra el cristianismo, que no era otra cosa que la iglesia de Dios, y rebelado contra los propósitos de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, que en el camino a Damasco, en el sendero de la rebeldía de Saulo, Dios le salió al encuentro. Y la presencia de Dios rompió todas las rebeldías, quebró todos los recursos. El hombre autosuficiente se convirtió en un ciego que necesitaba ayuda para caminar. Pero la luz de la presencia de Dios había iluminado su corazón, había quemado las rebeldías, y el sendero de la rebeldía se convirtió en un sendero de obediencia. Si tu vida está transitando el sendero de la rebeldía, necesitas experimentar un camino a Damasco, donde el Señor te encuentre y puedas volver a Él. Primera trampa, el sendero de la rebeldía. La segunda trampa es un sistema humanista. Dice que Absalón reinó en Hebrón. Absalón, versículo 10, reinó en Hebrón. Y sabes, cuando uno escucha Hebrón, sin duda, Absalón llegó a reinar en Hebrón no por voluntad de Dios, sino por propia voluntad. Pero uno piensa en Hebrón y no puede dejar de llegar al capítulo 2 de 2 Samuel. Allí David se entera de la muerte de Saúl
Y él, no por propia voluntad, sino consultando a Dios, le pregunta a dónde debería ir. Y Dios le dice, Hebrón. Y vienen los ancianos de Judá, y por voluntad de Dios lo declaran rey de Judá, más tarde rey de todo Israel. Hebrón era el símbolo de la voluntad de Dios, poniendo al ungido de Dios. Fue exactamente al mismo lugar. Se fue a Hebrón, pero no por voluntad de Dios, por su propia voluntad. Y se autoproclamó rey con el pueblo y comenzó a reinar en Hebrón. ¿Saben? Uno compara el reinado de David en Hebrón y el reinado de Absalón en Hebrón y se da cuenta que el primero es un sistema teocrático y el segundo es un sistema humanista. Claro, Absalón reina en Hebrón por voluntad propia. ¿Sabéis? Cuando uno mira a lo largo de la Biblia, ve cómo una y otra vez el sistema trata de tachar a Dios del corazón de los jóvenes. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1, cuando es llevado preso a Babilonia y durante 3 años es instruido en astronomía, matemática, de todo tipo de ciencias para tratar de limpiar de su mente, hasta con un cambio de nombres, la presencia de Dios en su vida. Claro, esta es la búsqueda. Por eso Tito dice que los mandamientos de hombres que apartan de la verdad y de Dios es el espíritu de este tiempo. Recuerdo un compañero mío en mi juventud, un muchacho que estudiaba mucho la Biblia. Recuerdo que estudiaba la teología sistemática de Schaffer y era un muchacho que se preparó para servir al Señor. Fue a un instituto bíblico, se recibió con una tesis extraordinaria de Amós, pero un día por un conflicto familiar y un conflicto de iglesia se rebela contra la iglesia, se rebela contra Dios. Comienza a estudiar filosofía, se casa con una mujer no cristiana y el sistema humanista comienza a ganar su corazón. ¿Sabés? Vivimos en un sistema que nos aparta, nos enfría. Mi papá era un hombre que le costaba mucho reconocer que era pecador. Se sentía tan bueno que parecía que no necesitaba a Dios. ¿Sabés? Aquí está el problema. El humanismo es una cárcel, porque es cuando uno dice, bueno, yo no necesito a Dios para tomar decisiones en la vida. Y entonces empezamos a tachar a Dios. Claro que el sistema humanista es una cárcel en la cual uno manifiesta la rebeldía mortal de Absalón. Absalón dijo, yo no necesito a Dios, me proclamo rey. Yo no necesito a Dios para ser rey. Y él reemplazó a Dios tachando a Dios de su vida. Tachamos a Dios de nuestra vida, nuestras decisiones, cuando decidimos hacer nuestro propio proyecto y no consultamos a Dios. Tachamos a Dios de nuestra vida en este sistema humanista cuando buscamos un compañero, una compañera no cristiano, transgrediendo el principio de Corintios capítulo 6, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Transgredimos los límites de Dios cuando decidimos vivir una vida doble, donde tenemos relaciones prematrimoniales, exceso físico, y transgredimos el principio de 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Vamos acumulando en nuestra vida decisiones en las cuales no consultamos a Dios, apartamos la vida de oración y como Absalón armamos un sistema de reemplazo a todos los valores de Dios. Los adultos nos metemos en la trampa de este sistema humanista. Tomamos decisiones laborales que nos quitan el tiempo y no podemos servir a Dios e instruir a nuestra familia. Muchos de nosotros tomamos decisiones económicas equivocadas con las cuales contraemos deudas y nos pasamos la vida tratando de cubrir deudas por una mala administración, porque creemos que podemos ser mejores administradores que Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido sepultar todos los llamados y los sueños de Dios porque creemos que podemos hacer una vida alternativa mejor y terminamos sufriendo una y otra vez el drama de un sistema humanista que reemplaza con cuestiones humanas los principios de la palabra de Dios? ¿Estás en esa trampa? ¿Has decidido reemplazar las verdades de la palabra de Dios por tu propia filosofía de vida? ¿Ha metido Satanás en este sistema humanista la semilla de la incredulidad y cuestionás la inspiración de las Escrituras, la deidad de Jesucristo, la eternidad del cielo y del infierno, la obra de la cruz, y de pronto de ser alguien que amaba las cosas de Dios,
Estás como aquel joven que lejos de Dios, viviendo una vida perdida, Dios lo quebranta en un campamento y de ser alguien que cuestionaba y dudaba de todo de la palabra de Dios, vuelve al Señor y se encuentra con Él. ¿Sabes? La trampa del humanismo, de este sistema humanista, hace que nos olvidemos de la palabra y buscamos mandamientos de hombres. Necesitamos en este tiempo, así como Saulo necesitó salir del sendero de la rebeldía en un encuentro con la persona del Señor Jesucristo en camino a Damasco, necesitamos salir del sistema humanista volviendo a la palabra de Dios, volviendo a las verdades maravillosas, como dice el Salmo 19, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que purifica la vida, la maravilla de la palabra de Dios. ¿Querés salir de la trampa del sistema humanista? Necesitas volver a poner tu fe en la palabra de Dios. Tenés que volver a abrir la Biblia a la mañana, tenés que leer capítulo por capítulo, tenés que volver a experimentar la luz de la palabra siendo personal para tu vida. Necesitas ser impactado por la palabra de Dios. Tenés que volver a la Biblia. Apaga un poco el celular y volvé a la palabra de Dios. Primera trampa, un sendero de rebeldía. Segunda trampa, un sistema humanista. Tercera trampa, un sepulcro de miseria. Dice el versículo 6 que Absalón robaba el corazón de Israel. ¿Sabes? Todos tenemos un sepulcro donde escondemos los pecados ocultos, la doble vida. Absalón lo tenía. Robaba el corazón de Israel, que correspondía a Dios y a fidelidad al rey David. David era su propio padre. Y él hacía todas estas mentiras, todas estas tretas, armó toda esta rebelión, porque en el fondo quería el fin de su padre y quedarse con el reino. Claro, para eso necesitaba ir ocultando en un sepulcro todas sus miserias, como la que dice el versículo 10, robar el corazón de Israel. ¿Sabes? Los pecados ocultos siempre hay que enterrarlos, pero siempre hacen ruido. 1 Samuel capítulo 15, ¿te acordás? Samuel confrontando a Saúl, ¿qué es ese balido de las ovejas? Mientras él mentía, los pecados ocultos podemos enterrarlo en el sepulcro una y otra vez de las miserias, pero en algún momento van a hacer ruido, tarde o temprano van a hacer ruido. No podemos engañar todo el tiempo a todas las personas. La misma palabra de Dios dice que algunos pecados van a salir a la luz, porque también dice la Escritura, todo lo que sembramos cosechamos. ¿Sabes? Los pecados ocultos pueden estar camuflados, pero dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David dice, líbrame, Señor, de los que son ocultos. Claro, necesitamos que salgan de ese sepulcro de miserias, aun aquellos que no son ocultos. Pero además, Dios en algún momento trae a la luz todas las miserias que escondemos. Jeremías capítulo 16, versículo 17, dice, porque mis ojos, dice Dios, están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Quiero decirte que el sepulcro de nuestras miserias tiene fecha de vencimiento. Lucas capítulo 8, versículo 17, dice el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Pero quiero decirte que las miserias tienen un profundo peso de culpa en el sepulcro de nuestro Señor. Por eso 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice acerca de las miserias enterradas, renunciamos al oculto y lo vergonzoso. Claro, en el sepulcro de nuestras miserias necesitamos ser confrontados en esa trampa de Satanás con la voz de Dios que lo saca a la luz, y a través de la confesión podemos librarnos del peso de la culpa y de la trampa de Satanás. Quiero decirte algo, mientras mantengas el pecado oculto, nunca tu vida va a poder levantar vuelo. Mientras mantengas el pecado oculto, nunca vas a tener libertad del Espíritu Santo para servir a Dios. Mientras sigas enterrando las miserias en el sepulcro de los pecados ocultos, nunca vas a poder sentir la libertad cristiana maravillosa
de la obra del Espíritu Santo en tu vida, ¿cuál es la miseria que está enterrada en el sepulcro de la rebeldía? Quizás sea la pornografía. Necesitas ser liberado en este tiempo. Basta ya. No vale la pena seguir adelante. Quizás sea un resentimiento, un rencor como los que tenía Absalón, que una y otra vez le llevaron a cometer errores. Quizás sea un amigo, un vicio, una compañía inconveniente. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y llevas cargando por años la culpa de la miseria enterrada. ¿Sabes? Esa es una trampa. Cuanto más tiempo lo prolongue Satanás, más años vas a perder de tu vida. Pero bendito sea el Señor, que la obra de la cruz abre la puerta para la verdadera libertad del alma. Bendito sea el Señor que, como dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vacía, vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por eso, este es un tiempo para salir de la rebeldía mortal. Absalón no salió y terminó con la muerte. Satanás te quiere llevar a la muerte de tus sueños, de tus proyectos, de tu vida, pero Cristo quiere libertarte en este tiempo. Si estás en el sendero de la rebeldía, necesitas un camino a Damasco, donde la presencia del Señor te libre. Si has dejado la palabra de Dios y estás cargado de fracaso por un sistema humanista, necesitas volver a la Biblia, a un encuentro personal con el Señor. Si tenés un pecado sepultado en el sepulcro de las miserias, necesitas que Cristo te perdone y te libre para siempre. Y el camino es un encuentro con el Señor. Vamos a orar allí donde estamos. Vamos a decirle a Dios que nos libre del sendero de la rebeldía mortal. Si estás lejos de Dios, decile: Señor, vuelvo a ti en este tiempo. Renueva mis días como al principio. Sácame del camino de la rebeldía. Y si nunca le has pedido perdón por tus pecados al Señor, allí donde estás, en lo profundo del corazón, decile: Señor, sálvame. Confía en Jesús y en la obra de la cruz. Y dile: Señor, sálvame. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.